Bueno, el objetivo de la charla es hacer una presentación para ver cómo va la economía, cuáles son las principales perspectivas económicas para lo que se viene del 2013, qué va a pasar con variables importantes para los empresarios como el tipo de cambio, la inflación, qué va a pasar con el crecimiento, qué va a pasar con la demanda, verlo desde una perspectiva más macro, pero por otra parte tratar de verlo a nivel más específico por distintos sectores, qué pasa con el comercio, qué pasa con el turismo, qué pasa con la industria. Y como te comentaba, desde una perspectiva aplicada, digamos, el objetivo es que el empresario que asiste a este tipo de actividades reciba herramientas que le permitan tomar decisiones en su negocio, digamos, en su empresa. ¿Cuáles van a ser los principales ejes que a su criterio van a marcar el aspecto económico-financiero del 2013? El problema de fondo, a ver, desde el punto de vista económico, el problema de fondo sigue siendo la inflación, una inflación del 25%, y todas las otras cuestiones que estamos viendo derivadas a partir de esto, como el tipo de cambio, etcétera, tienen que ver con inflación. Entonces, ese va a ser el principal aspecto económico. En segundo lugar, esperamos que la economía se reactive algo con respecto a lo que fue el 2012. Según algunas estimaciones privadas, la economía no creció en el 2012. Tampoco se espera un crecimiento muy alto para este año, sino que se espera un crecimiento más bien moderado, 2%, 2,5%, que va a ser bueno, pero sigue siendo un crecimiento bajo. Y me parece que un tercer elemento son las elecciones de octubre. Estamos hablando de la economía, pero en última instancia la definición de la política económica de un gobierno depende de las elecciones. Entonces van a estar muy vinculadas a ambas cuestiones a lo largo de todo el año. Entonces yo diría inflación, cuánto va a crecer la economía, que esperemos que crezca algo, no mucho. Y por otra parte, el impacto de las elecciones sobre la política económica. Va a ser un año complejo para el sector empresarial. Va a ser un año complejo, probablemente no tan complejo como el año pasado, por lo que te estaba comentando. Como se espera que la economía crezca, eso en general termina siendo bueno para todos los sectores, en términos de la demanda, pero va a ser un año complejo. En realidad me parece que van a ser años complejos no solamente el 2013, sino lo que tenemos de acá hasta el 2015. Sobre todo por una cuestión de incertidumbre, de no saber con certeza qué va a ocurrir con el dólar, cuánto va a aumentar el dólar. Comenzó a moverse el dólar oficial. Comenzó a moverse el dólar oficial, en realidad ya se viene moviendo bastante. Exactamente el quiebre del dólar oficial ocurre más o menos en abril, mayo del año pasado, pero de todas formas sigue estando muy por debajo de los 4 o 5 dólares paralelos que andan dando vueltas por ahí. ¿Qué opinión le merece esta última medida que se conoció, que tiene que ver con gravar los viajes y los paquetes al exterior con el 20%? Es una cuestión estacional, oportunista, que tiene que ver con este evento del Papa y todo lo demás, pero en términos de recaudación, digamos, no es una medida relevante, digamos. Los viajes al exterior, a ver, si se quiere verlo de alguna forma, son bienes o son gastos que están asignados para un segmento muy particular de la población, con lo cual me parece que lo que va a recaudar el gobierno por ese lado no es demasiado. Y por otra parte tiene que ver con una cuestión de la política del gobierno de tratar de fomentar el gasto privado, digamos. El gobierno el oficialismo trata de fomentar mucho gastar en Argentina, invertir en Argentina, conocer Argentina, entonces también creo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Es más simbólico que efectivo? Sí, totalmente. Sí, desde el punto de vista, como te decía, desde el punto de vista de la recaudación, esto va a tener un impacto muy marginal, muy marginal.